Bueno, ¿hiciste bien la compra todo a tiempo? Sí, 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 es que las compras siempre se salen de control. Ya estoy grabando, así que bueno. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy conectada mediante una videollamada con Andrés Palacios, economista colombiano con un máster en finanzas cuantitativas de la Universidad Española de Alcalá y es CEO y cofundador de Elemento Alfa, que vamos a hablar durante la entrevista porque hacen una cosa muy interesante. Bueno, Andrés, muchas gracias por estos minutos. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Un placer y encantado de estar aquí contigo. Para mí es todo un honor. Bueno, mira, lo primero que quería preguntarte es una pregunta que les suelo hacer a todos mis entrevistados, que es, o sea, a mí me gusta mucho, o sea, me identifico mucho con la gente que es apasionada y me doy cuenta a lo largo de mi carrera periodística que hay muchísima pasión dentro del mercado. Y te quería preguntar porque, bueno, vos tenés formación como economista y al menos acá en Argentina durante la carrera de economía como que no se enseña mucho sobre el mercado. Entonces quería preguntarte cómo fue tu primer acercamiento al mercado, si fue por un interés personal, si fue por tus primeros trabajos, ¿cómo fue? Creo que pasa mucho en muchas facultades. Eh, no, el pensum o la malla de curricular o de materias tenía muy pocas materias de mercado. Al final de la carrera uno puede coger economía pura, 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 y tratar de hacer un quiebre a las finanzas, ¿cierto? A los mercados. Sí. Pero sí, fueron dos materias. Recuerdo yo muy bien que era finanzas internacionales, era como la primera aproximación a los mercados y riesgos financieros, ¿cierto? Que era como después del año 2002, Colombia tuvo una crisis muy fuerte en los mercados y empezamos a ver todo lo que JP Morgan diseñó con Metrics, que fue la primera aproximación que hubo a los riesgos de mercado a nivel global, ¿cierto? Pero sí fue un interés personal de dirigir mi carrera hacia los mercados. Claro, de hecho tu primer trabajo fue en una correduría de bolsa, ¿no? Que estuviste en más de una posición ahí. Contame, porque tiene que ver justamente con esto, con el riesgo, ¿no? Sí, mi primer trabajo, ya hace 17 años, yo creo, poco más, fue como analista de riesgos. Sí, En ese momento, las sociedades o las casas de bolsa o el sector financiero estaba demandando profesionales fuertes en matemáticas, que pudiesen incorporar todas las nuevas metodologías de medición y cálculo de riesgo para las entidades financieras, de riesgos de mercado, no riesgos de crédito. Mi trabajo era solo riesgo de mercado. sí. Después de ahí, una movida o se presentó una vacante y se abrió el espacio para ser analista económico, ¿cierto? Y es algo muy interesante porque tú ya mezclas las matemáticas, eh, la fortaleza matemática que debes tener cuando estás en las áreas de riesgos Mm. y la linkeas con los mercados y hacia dónde pueden ir los mercados. Entonces, fue una oportunidad interesante que dio esta casa de bolsa, eh, para mezclar ya la economía como tal, lo que uno ve en las materias, las carreras, con la realidad de los mercados. Ejemplo, en esa época Colombia estaba experimentando un boom en el mercado de capitales, todos los mercados emergentes en el año 2004 aproximadamente, ese ciclo alcista de las materias primas. Creo que en Argentina pasó lo mismo y tuvimos unos flujos importantes, unas revaluaciones de nuestras monedas y todo era tratar como economista de ver hacia dónde iban los mercados emergentes y en especial Colombia. Claro. Y te hago una pregunta porque después lo que me interesaba hablar es por qué es lo que te había llevado a especializarte en finanzas cuantitativas, pero creo por una reunión que tuvimos el año pasado, y ahí es donde me enteré bastantes cosas de tu carrera, una reunión que hicimos por Zoom porque fue durante la pandemia. Me acuerdo que vos me contaste algo que tenía que ver con el Banco Central y que tiene que ver con la regulación del mercado, ¿puede ser? Más o menos por ese lado iba. Sí, Imagínate que cuando en el año 2007, sí, eh, yo decido y empiezo a preguntarme, bueno, ¿yo qué debo estudiar ahora, no?
si hacer el tradicional MBA, hacer un CFA o una maestría en finanzas que es más corporate, más banca de inversión, ¿sabes? Y en ese momento el mundo estaba entrando a la crisis financiera Claro, del 2008. Yo apliqué previo a la crisis financiera, yo quería una maestría más cuantitativa, porque en esa época los quants hasta ahora estaban empezando a salir como perfiles al mercado, producto de la valoración de derivados, claro. productos exóticos, desde el punto de vista de riesgo y desde el punto de vista de predicción de precios de los activos, los quants se empezaron a mover. Mm. Es así como la Universidad de Alcalá abre la primera maestría de finanzas cuantitativas casi de la Unión Europea, ¿cierto? Independientemente de lo que se estaba moviendo en Inglaterra y en Londres, con Paul Wilmot, que es como un fuerte en finanzas cuantitativas, pero él es más, él es una academia, más no es una universidad. Entonces yo veo el programa, me parece muy interesante y me hice la siguiente pregunta: ¿hacia dónde van a ir los mercados y hacia dónde va a ir la demanda de profesionales Mm. del sector financiero, ya sea en Europa, en Estados Unidos o en la región? Y ahí es cuando tomo la decisión de aplicar a finanzas cuantitativas, porque ya las finanzas tradicionales, pues el banquero de inversión, valorar una empresa, saber si estaba sobrevalorada o no, recomendar comprar y vender, pero yo quería dar ese paso más de un perfil más técnico y más matemático, y la Universidad de Alcalá pues estaba ofreciendo este programa con el patronato del Banco Santander en su momento. Entonces, los docentes que teníamos eran los quants del Banco Santander. Ah, Santander en ese momento, una posición muy fuerte en Europa y en España, y en Sudamérica. Antes de la crisis tenía Brasil, Venezuela, sí. España. Brasil era enorme. Y yo llego a España cuando estalla la crisis financiera. Claro, porque justo en esa época hiciste el máster. El máster, exactamente. Yo recuerdo que cuando Citi, todo el mundo decía que si se quebraba Citi era un colapso en los mercados financieros Sí. por la unión de los pagos, de todo el bloqueo de pagos que podía haber a nivel global. No se me va a olvidar nunca una clase que estábamos viendo derivados o métodos cuantitativos, y nuestro profesor, Ignacio Olmeda, eh, él era como una parte quant del Banco Santander, y él nos pidió que mientras nos presentaba la materia y la clase, les dejáramos ver la cotización del Citi. Mm, España eran las 7 de la noche, Nueva York perfectamente 6 horas menos, mercado abierto. claro, Y él decía, no quiero se me va a olvidar, bueno, tíos, si esto llega a cero, pues cancelemos la clase porque perfectamente hay un colapso en los mercados financieros. claro. Y ahí es cuando, después de ese año, ya empiezan a volverse más, a demandar más profesionales, más cuantitativos, ¿sabes? Más volver las finanzas números. Mm, Y ahí es cuando ya vemos ahora nuevos quants fuertes en programación, en Python, en R. claro. Los ingenieros se están volviendo financieros, ¿cierto? Pero nosotros fuimos de la primera promoción casi de España, y yo creo que del Círculo Erasmus de Europa, que tuvo la primera promoción en finanzas cuantitativas. Qué impresionante. ¿Y en Colombia en qué estaba en esa época? Porque viste que estos países estamos un poco atrasados a nivel general. O sea, vos volviste con tu formación en finanzas cuantitativas y en Colombia, ¿qué pasaba? Colombia, desde el punto de vista académico, eh, se estaba moviendo por el lado de la tradicional maestría en finanzas, de los tradicionales MBAs, Claro. ¿cierto? Con fortalezas muy corporativas, ¿no? De poder hacer el pricing de una empresa para saber si estaba sobrevalorada o no, o muy perfilada hacia los banqueros de inversión.
Yo llego y la oferta de finanzas cuantitativas o de quants empieza a salir como 3 años después, alrededor del 2012 o 2013 ya hay otras universidades locales que ofrecen empezaron a ofrecer temas en finanzas cuantitativas. Claro. ¿Y cuándo es que vos creás Elemento Alfa? Creo que tuvo que ver con un despido, ¿no? En un trabajo, o sea, Sí, típico sí, eso. sí. Sí, sí, sí. Luego de que yo llego de España, llego a trabajar en el autorregulador del mercado de valores, Market Surveillance, pero el reto era poder identificar desde el punto de vista matemático manipulaciones a los mercados de los activos financieros. Ujú. Entonces, ese fue como uno de los retos que nosotros nos enfrentamos, que yo me enfrenté cuando llegué a Colombia de la maestría. Cuando llego al autorregulador, empezaron a hablar sobre el Dodd-Frank, el Volcker Rule, y íbamos constantemente todos los veranos a Washington, a la SEC, a tomar Sí. cursos de Market Surveillance, pero no era de ver manipulación de activos o insider trading o información privilegiada, sino era cómo desde el punto de vista matemático podríamos, y la SEC daba pues, la SEC en ese momento es todavía una hoja de ruta con IOSCO del Market Surveillance, cómo poder identificar patrones a través de las matemáticas en los activos financieros. Y duré en el autorregulador 3 años y después de ahí me devuelvo de nuevo a los mercados financieros como trader institucional un tiempo en una casa de bolsa que luego fue adquirida por AdCap, que es de Argentina, entiendo. Después de ahí me fui a la administración de portafolios, a la parte de estrategia desde el punto de vista cuantitativo. Positiva Compañía de Seguros es una de las aseguradoras más grandes en Colombia. Creo que es como la tercera en asset management. Sí. Y empezamos a diseñar los portafolios para, para las reservas de los seguros desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Y ahí es cuando empezamos todo el camino de volver el diseño de los portafolios todo un proceso, tal como lo recomienda IOSCO, tal como lo recomienda ESMA, la misma SEC y el mismo CFA Society, ¿cierto? Y empezamos a fortalecer el proceso de inversión desde el policy benchmark y desde la creación de los portafolios como tal. Positiva duró 3 años, brinco a otra entidad, a una entidad financiera, con el reto y el objetivo era diseñar el policy benchmark de toda la oferta de inversiones, ¿cierto? Sí. Ahí duramos 3 años y como todo, y como en las relaciones personales, las matrimoniales, a veces se generan rupturas o ciertos puntos que ya no hay puntos en común, Sí. ¿cierto? Desde el punto de vista, puede ser en algunos casos profesionales, otros desde el punto de vista del trato, personales, y se genera una ruptura y salgo yo de ese trabajo. Y tenía dos opciones. Yo me acuerdo que cuando llego mi despido se produce después de llegar de vacaciones. Es cuando más llega uno, como decimos nosotros, con las tarjetas de crédito sangrando, Ay, me lo habías esperando el contado, ahora me bono acuerdo, sí. para cubrir los gastos de diciembre, Sí. ¿cierto? Entonces, esa noche me acuesto tranquilo, un bálsamo de tranquilidad muy importante. Yo creo que cuando uno tiene una conversación con Dios muy sincera, y yo le dije así, hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro. Esa noche dormí espectacular. Ah, sí. Y él me dijo así, yo lo siento así, se lo hablo a mis colegas, tranquilo, monte su empresa, capitalice 17 años de experiencia Claro, de experiencia. en toda la cadena, desde riesgos, estudios económicos, regulador, trader institucional, eh,
estratega de portafolios, luego diseñador de policy benchmark y de portafolios. Entonces estaba al punto completo y me hice esta pregunta. Pues saben que voy a volver mi perfil de trabajo una compañía. ¿Por qué? Porque el mundo de portafolios es el área de wealth management, es el futuro en los mercados, ¿cierto? Si bien el trading, la compra, la venta, los mercados cuando van madurando y van tomando digamos, velocidad crucero. Digamos, Colombia es un mercado pequeño, pero está desde el 1929 en la bolsa. La misma regulación permitió fortalecer las áreas de wealth management o el wealth management. Sí. Entonces, me hice la siguiente pregunta. ¿Cuántas entidades financieras tienen áreas quants? Hice un benchmarking y muy pocas tenían áreas quants. Y dije, este es el punto donde una compañía de quants, en mi caso economista con una maestría en finanzas cuantitativas, 2 economistas más y 3 ingenieros, podemos ofrecerle al mercado ser su aliado cuantitativo, ser su quant, Claro. en el diseño de los portafolios. Elemento alfa nace viendo ese hueco, ¿cierto? Claro. Y es cuando consideramos que no todas las áreas tienen quants, los quants son difíciles de encontrar, Sí. son muy costosos y adicionalmente ocurre el riesgo de quant o riesgo de modelo que si se va al quant, dejo los códigos, pero los códigos es como un mapa, a veces hay que saberlos interpretar. Entonces nace Elemento Alfa con esa oferta de valor de ser el aliado cuantitativo para fortalecer los procesos de inversión y llevarlos a estándares internacionales. Esa es la historia de Elemento Alfa como nace. ¿Y por qué el nombre? Guadalupe es muy importante. Sí. Entonces, la primera pregunta es, un gestor de portafolios, ¿por qué lo mide? Por su alfa. Ah, claro. Generación de un exceso de retorno con respecto a su competencia o a un índice de referencia. Eso es alfa. Por eso se mueven los CIOs de un lado a otro. Por eso nacen, digamos, las compensaciones en esa generación de alfa. El éxito de un gestor es la generación de alfa. Entonces, ¿qué es lo común que tienen los asset managers? Nos preguntábamos, ¿cuál es el elemento común o la vocación de un administrador de portafolios? El elemento común es elemento alfa. Alfa. ¿Ya? ¿Y por qué la habilidad de tomar decisiones? Que dice el nombre. Uno de nuestros productos, que es una plataforma cuantitativa de optimización de portafolios, se llama Savvy o Savvy, que en inglés significa la habilidad de hacer cosas. Entonces todo tiene sentido y todo empieza a jugar de una manera que genera recordación. Entonces nos pareció muy interesante y así es como nace Elemento Alfa. Me despiden el 12 de enero y monto Elemento Alfa el 26 de febrero de ese mismo año. De 2019, ¿no? Del 2019 en Cámara de Comercio registramos el la nombre. compañía. Claro. Así es. Eso es como los inicios de Elemento Alfa. ¿Y cómo transitaron estos años? O sea, ¿en qué se encuentran ahora? Nace el primer reto de cualquier emprendedor, es validar su idea de negocio, ¿cierto? Claro. Validar su oferta de valor. Entonces, pensando con los socios, decíamos, esta idea tiene que ser validada por un grande, ¿cierto? Nos metimos en la cabeza que nuestro primer cliente que nos validara el negocio fuera una de las fiduciarias más grandes de Colombia. Nos lo metimos en la cabeza. Nos presentamos nuestro modelo, hicimos el speech y nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Y es cuando Elemento Alfa trabaja con la tercera fiduciaria más grande de Colombia. Y diseñamos los 3 primeros portafolios
por un valor de 6 billones de pesos. El Policy Benchmark, aproximadamente 2 billones de dólares. Eso es gigantesco para nosotros arrancar. Y era el reto, ¿cierto? Un cliente grande, uno de los más grandes, llevarlo y ponerlo a nivel de estándares internacionales. Nos daban la oportunidad, diseñamos ese policy benchmark con ellos, porque siempre trabajamos de la mano con el asset manager, porque es muy importante el criterio experto. Y volvimos esa oferta matemáticas, números, ¿cierto? Y Elemento Alfa empieza a generar ruido en el mercado. Empezamos a analizar los fondos. ¿Por qué? No hay una independencia en el análisis de fondos. La regulación permite que hayan fact sheets o fichas técnicas para que la gente mire quién está rentando de X o Y manera. Elemento Alfa cogió todo eso y los organizó en unos informes y empezamos a hacer ruido en el mercado, a volverlos, digamos, grupos de categorías. Y ya te explico cómo funciona eso. A Sofiduciarias y a Sobolsa es una labor importantísima de agrupar los fondos por categorías, de meterlos en salones, llamo yo, y Elemento Alfa empezó a compararlos, pero desde el punto de vista cuantitativo, sin hacer juicios de valor, dejando que los números hablen. En un informe de Elemento Alfa, tú nunca vas a encontrar que Elemento Alfa diga X fondo es mejor. Los números lo demuestran. No hacemos juicios de valor sin tener las matemáticas detrás. Y hemos querido pues ir llevando ese tipo de productos. Entonces, Elemento Alfa, su primer cliente, fue un cliente muy importante que nos validó el negocio. Y ahí hemos ido trabajando, llegaron otros clientes institucionales con diferentes tipos de perfiles pensionales y demás. Y nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso, Guadalupe? Siempre uno tiene que preguntarse esto. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con Asofiduciarias. Asofiduciarias es la segunda agremiación más importante del país desde el punto de vista financiero, que agrupa a todas las fiduciarias en Colombia y con unos tamaños de activos importantes. Nos reunimos con el presidente de Asofiduciarias, Germán Arce, el presidente del Consejo Directivo, Mario Estupiñán, y presentamos lo que hacíamos y dijimos lo siguiente: esta es la oportunidad de que Elemento Alfa entre al gremio, trabaje con el gremio fiduciario, con el gremio de administradores de portafolios, de la mano con los presidentes para fortalecer los procesos de inversión. Nos presentábamos con nuestro speech, presentamos el deseo de pertenecer a la agremiación. Y en noviembre del 2020 nos permiten y nos recibe el gremio de Asofiduciarias como miembros asociados. Eso es un hito muy importante para Elemento Alfa. Si tú tienes la oportunidad de entrar a ver quiénes están dentro del gremio, están las grandes fiduciarias, los grandes asset managers fiduciarios en Colombia como miembros, como gremio. Como miembros asociados tenemos BlackRock, que es una entidad gigantesca, Allfunds, un proveedor de precios local que se llama Precia, que hace parte de la bolsa, y nosotros. Somos los únicos sin esos grandes, digamos, capitales patrimoniales estando ahí. Pero estamos trabajando con el gremio, con nuestra tecnología, con nuestros modelos de negocio. Estamos fortaleciendo, trabajando en equipo con los asset managers para fortalecer los procesos de inversión. O sea que no hubo una especie de rechazo, digo, por esto que hacían ustedes cuando nos metieron dentro de los modelos. No. No. No hubo un rechazo, hubo más bien ¿Vieron la parte positiva? Era la parte positiva porque por fin alguien independiente está haciendo unas matemáticas que permite tomar decisiones de inversión o ver cómo está la industria, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el lado de nosotros de trabajar en equipo para diseñar los policy benchmarks, gustó mucho. Porque es que cada vez que una calificadora
entra a revisar un fondo, uno de los puntos claves en la calificación de un fondo de inversiones es el proceso de inversión. Y el proceso de inversión debe ser técnico y debe tener estándares internacionales. Y ha gustado a nuestros clientes, digamos nuestros clientes, cuando vemos los informes de S&P o de Fitch en la calificación de sus fondos, destacan el trabajo de un tercero independiente como elemento alfa en la construcción de ese policy benchmark. Claro, tal cual. Y ahora que me dijiste esto, justamente que hablaste del proceso de inversión, me parece interesante preguntarte por la parte psicológica, viste, de las inversiones. Me gustaría que me cuentes en tu caso, porque se me ocurre que, bueno, que ahora, o sea, en los últimos años, cuando al dedicarte a las finanzas cuantitativas, es como que uno lo ve desde afuera como que se ve como muy objetivo, ¿no? Pero en toda tu carrera se me ocurre que te va a haber influido la parte psicológica porque todo el mundo dice que es fundamental en el área de las inversiones. Me gustaría que me cuentes cómo fue tu caso. La psicología juega un papel muy importante igual, pero Claro, es un papel importante porque es que el resultado de una inversión es binomial, o gano o pierdo, claro, sí, por eso mismo pero es que... usted debe tener la tranquilidad para Mm, comprar, pero la cabeza juega mucho, ¿sabes? Yo creo que en un inicio de mi vida como trader me acostaba muy congestionado con las noticias. Prendía el televisor en la madrugada a ver cómo abrían los mercados asiáticos claro. y eso lo empieza a volver un tema adictivo y empieza a olvidarse de su formación como economista Mm, o formación de analista técnico y se vuelve muy del día a día, más pierde como esas grandes tendencias y eso hace parte del proceso de maduración de cualquier trader, de cualquier inversionista que tú le ves, digamos, pues comprando en la pantalla. Yo actualmente, pues, digamos, tengo algunas inversiones, digamos, desde el punto de vista familiar sí, a título en los personal. mercados, a título familiar, sí, Sí, es como el portafolio de la familia, los sí, ahorros de la familia, sí. una parte. Y hablaba con mis socios que día de que uno ya no siente esa emoción cuando, ese nerviosismo cuando era uno más joven, sino yo no, pero uno mucho más tranquilo, Mm, ¿sabes? Uno compra pensando en un valor, ¿cierto? mm, Y pensando en que tomó la mejor decisión producto de un análisis técnico, un análisis fundamental, un análisis matemático. Entonces sí va cambiando. Eh, a mí, digamos, como experiencia me han tocado tres grandes crisis financieras. Me tocó la primera crisis del 2002-2004, cuando todo lo que pasó en Brasil, en Colombia, hubo una crisis muy grande. sí, Luego la del 2006, cuando Greenspan empezó a tocar las primeras subidas de la tasa de interés en Estados Unidos. Luego del 2001, me tocó a mí la primera subida. La bolsa perdió el 50% mm, en 5 días como analista. Luego me tocó como estudiante de maestría toda la crisis del 2008. claro, desde Todo 2008. en la barrera, pero pues me tocó desde el punto de vista académico y me gustó mucho. Me tocó la crisis del 2011 Grecia, ¿te acuerdas? Sí, 2011 me tocó Grecia, crisis de me deuda, ¿no? tocó crisis Sí, de deuda griega. Cuando recuerdo yo la portada del Economist, se quebró Europa, era como se quebró el euro. claro. Me tocó esa, me tocó, me tocaron varias, entonces ya al final eh, yo creo que los mercados continúan y hay Mm. que saber escoger, son como los valores y estar un poco mucho más tranquilos. ¿Qué enseñanzas me dejó a mí? Y lo hablo con mis estudiantes. Sí, eso me interesa un El montón. mercado americano. El mercado americano tiene la capacidad de reponerse a los golpes y Mm, es un mercado que genera valor. Eh, tuve la oportunidad de discutir eso con mis estudiantes porque pues la gente habla sobre los mercados emergentes, sobre los mercados europeos, que hay la oportunidad en los mercados asiáticos y demás. sí. El mercado americano es el mercado que constantemente ha demostrado innovación. Mm, Si nos metemos en el año 2001, la crisis de las .com, ¿cierto?
pero fue innovación. Y las .com fueron la base de las tecnologías que tenemos hoy, Claro, ¿cierto? sí. Claro, eh, hubo grandes éxitos y grandes heridos o muertos desde el punto de vista corporativo, pero el mercado americano siempre está en innovación. Luego llegó el año, nacieron nuevas empresas, Facebook, todo lo que es las FANG, Facebook, Amazon, Sí. Google. Estas empresas son de innovación. Mm, Siempre el mercado americano está trepando en innovación y ha permitido generar valor. mm, Ya nadie se acuerda de Walmart, sí, el caso lo tiene en el portafolio. Walmart fue innovador hace 40 años. Hoy tenemos nuevas empresas innovando. El mismo Tesla, mm, Amazon, Netflix, ¿cierto? Snapchat, todo eso es innovación. Y el mercado americano siempre está en innovación. mm. Cuando yo miro los mercados europeos y hablo con mis estudiantes, son mercados maduros, son mercados de empresas tradicionales, ¿cierto? Es verdad. ¿Cuántos WhatsApps hay en Europa? ¿Cuántos Facebook se crearon en Europa? Mm, ¿Cuántos Google se crearon en Europa? ¿Cuántos Apple claro. se crearon en Europa? Es Mm, industria madura. Mercedes-Benz, mm, 3M, Pernod Ricard, el Louis Vuitton, ¿cierto? mm, Industrias maduras. Estados Unidos, es la rotación de los millonarios. Van creciendo producto de nuevos productos e innovación. claro. Los mercados asiáticos son unos mercados buenos, pero son mercados difíciles de leer desde el punto de vista corporativo, de entender las empresas. Entonces, la pregunta que me decía un estudiante, profesor, si yo quiero innovación, compro acciones en China. Ok. ¿Tiene usted la posibilidad de leer un balance de esas empresas? ¿Tiene usted la posibilidad de entender el gobierno corporativo chino? Es difícil. Les puse a ver la película de Netflix que se llamaba China Hostel. Ujú, Y es cuando yo les decía, miren ustedes, miren el riesgo de pronto de comprar innovación china. Nos vamos hacia los mercados emergentes. Los mercados emergentes somos de industrias tradicionales, bancos, cemento, claro. retail, en empresas maduras. No tenemos grandes éxitos de nuevas empresas. Mm, Son mercados maduros, son mercados tradicionales que sufren aún más con los embates de las devaluaciones de las monedas, de los riesgos claro. sociopolíticos, de los riesgos de gobierno. Eso no Mm, pasa en un mercado americano. El mercado americano es su propia empresa, su propia innovación, genera valor para los inversionistas. Por eso me ha dejado todas estas crisis. Miren cómo está el S&P, miren cómo está el Dow Jones, miren cómo está el Nasdaq. sí, Y son nuevas empresas que están ganando. sí, justamente te quería preguntar sobre eso, de cómo ves el momento actual, porque hay una especie de, no sé si llamarlo polémica, pero bueno, hay mucha gente que está esperando que el mercado, están esperando una corrección desde hace mucho tiempo, Sí, que como que no se da, o sea, sigue marcando máximos el mercado de Estados Unidos. O sea, por esto que me acabas de decir, lo sí, ves como una cosa normal por este tema de la innovación. sí. Eh, eh, Se habla mucho del momento varios, actual de muchísima liquidez, como que no. claro, funciona. Pero es que mire que el delivery de las empresas se está entregando. Mm, Amazon prometió crecer hace muchos años y mm, ha crecido de manera exponencial. sí, Entregó valor a sus accionistas. mm, Facebook, recuerdo yo que estaba en el regulador cuando salió Facebook a la IPO a bolsa, que se cayó la acción y sí. le llamaban Facebook, Mm, ¿cierto? Pero al final, si uno mira para atrás, Facebook ha entregado el valor prometido a sus inversionistas con sus nuevos productos, con la capacidad de generar revenue. ¿Qué pasó cuando Apple empezó a modificarse y a crecer y salió Samsung y dijeron, no, Samsung se comió a Apple. mm, sí, Apple tiene el 30% del mercado, el market share, y se lleva el 80% del revenue de todo el mercado y esa punta de innovación. Es claro. cuando hablan de burbujas,
yo tuve la oportunidad de elaborar mi tesis de graduación en economía sobre burbujas en los mercados de acciones, Ah, ¿cierto? Y eh, el, el resumen teórico, leíamos documentos de Larry Summers, sí, leíamos documentos de, de, de Peter Lynch, sí. mirábamos varios documentos de universidades, el mismo, bueno, una bibliografía muy interesante. Y de lo que se me quedó en la tesis es que cuando hay burbujas en los mercados de acciones, es cuando se pierde la cointegración entre los dividendos y el precio, Ajá. ¿cierto? Los mercados van creciendo, los dividendos van creciendo, hay una cointegración entre esos. Cuando no hay cointegración, es que las empresas van subiendo y los dividendos van para otro lado. Estados Unidos, si bien tuvo la burbuja de las .com, esta nueva subida del mercado está acompañada del crecimiento de las empresas, están entregando valor a sus inversionistas, están entregando dividendos, están haciendo recompra de acciones porque a veces no saben qué hacer con la plata. Entonces, yo creo que llevamos esperando la corrección del mercado americano 4 años, 5 años, Sí, muchísimo. pero es que salió Tesla, que es pionero en todo el tema de la movilidad eléctrica. Claro. Se le copió Mercedes, se le copió BM, ya todos quieren tener un carro eléctrico. Amazon empezó a comprar empresas. Amazon va a ser un logístico a nivel global impresionante. Sí, Hay un libro que te voy a recomendar que se llama Four of Funk, sí, que es de Facebook, Amazon, Google y Netflix, de todas las historias de ellos, y de Apple. sí. Y cuentan también sobre las historias que hay en Silicon Valley y en las empresas maduras. Y es cuando uno entiende que el mercado americano es un mercado de innovación y está entregando nuevas cosas. ¿Cierto? Sí, No veo la corrección todavía. Las empresas están creciendo. La claro, misma liquidez del mercado dada por los bancos centrales está ayudando, claro. ¿cierto? Pero las Sí, empresas están entregando el delivery, claro, están tal entregando cual. las expectativas. Yo compré hoy Amazon tantos dólares y yo creo que Amazon va a ganar el market share ahorita y sigue ganando. Y el día que la venda me entregó a mí mis expectativas. Y el que me la compró está pensando que Amazon va a mandar sus viajes espaciales, cosas así. Claro, Y eso es un voto de confianza y creo que el mercado americano está respondiendo. Los mercados europeos, como te decía yo, son mercados muy maduros, muy tradicionales, sí, empresas muy maduras, sí, que crecen es a lo que crecen las empresas, no a nivel exponencial, no entregan innovación, entregan nuevos productos masivos. Nuestros mercados emergentes, digamos, regionales, tienen unos riesgos sociopolíticos importantes y en un mercado maduro también. mm. Ahora te quería preguntar un poquito sobre eso, sobre cómo es la bolsa ahí en Colombia y cómo es el nivel de... Bueno, hace poco entrevisté a una colombiana que es amiga tuya, Mónica Higuera, y con ella estuve hablando, Sí. de hecho a vos te conocí a través de ella, con ella estuve hablando de cómo es el nivel de educación financiera que hay en Colombia. Tengo entendido que es bastante bajo, al margen de que, bueno, el problema que tenemos acá en los países de América Latina es el nivel de pobreza, que es muy importante, ¿no? Sí, mira, yo, digamos, soy docente universitario, dicto inversiones y tuvimos un estallido social en mayo, Sí, donde era una reforma, y no quiero entrar, digamos, en polémicas, la era una reforma reforma impositiva, tributaria sí, impositiva que al juicio de un economista y de varios economistas era distributivo. Se pensaba taxar un poco más a los altos ingresos sí, para subsidiar más programas. sí, No se entendió la reforma. Desafortunadamente los economistas no nos enseñan a hacer YouTube, no nos enseñan a hacer TikTok, no nos enseñan a ser influencers mm, y no pudimos entregar un mensaje correcto mm, a la población, como decir al Main Street. Sí, no claro, pudimos. No fue posible hacerlo. ¿Y eso por qué? Porque las bases de educación financieras son pocas, claro, ¿cierto? Colombia, y ya viéndolo, ya entrando a la bolsa,
el grueso de las inversiones de la gente son en CDTs, ¿Saben depósitos qué? a término fijo. CDTs, depósitos a término fijo. Sí, Es un papel y a veces esos papeles entregan rentabilidades cuyas rentabilidades son inferiores a la inflación. claro, Estamos perdiendo plata. Y yo le claro. digo a mis estudiantes, cualquier inversión que se haga debe rentar como mínimo la inflación. Si no, no estábamos haciendo nada. Claro, Un claro. principio básico de educación financiera. La educación financiera ha costado. Las entidades financieras tienen recursos para hacer educación financiera. Mm, El hecho de estar en la OSD nos presiona y nos genera unos estándares muy bonitos para educación financiera y conozco los programas de educación financiera, las entidades son buenos, pero es que nos falta más TikTok, nos falta más YouTube, nos falta más Instagram, poder vender algo de educación financiera ahí. Y los economistas y los asesores debemos volvernos así, mm. debemos volver a Para educación llegar, decís, o financiera sea, para para llegar a la llegar gente. a eso, Sí, exactamente. sí, Que los ahorros sean bien invertidos, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa? Nuestros países, la tasa de ahorro es baja. claro, Nuestros países viven del día a día, el grueso de las personas, sí. ¿cierto? Entonces, pues, eso, pero si uno tiene educación financiera, puede ir entrando a la primera parte de la inversión. Recordemos que en la ecuación matemática y de economía, ahorro es igual a inversión. Si yo ahorro, ya estoy haciendo mi primera inversión. Bueno, Claro. entonces, es como yo le discuto, que la gente dice es que ahorrar no es invertir. Digo, ahorrar sí es invertir, es la primera ecuación La que primer uno paso, ve, el primer paso, primer claro. libro, como las primeras hojas del libro de Keynes, ahí está, que el ahorro es igual a la inversión. Claro. Sí, nos falta bastante. Bueno, hablemos de la bolsa, que tú me decías de la bolsa. Sí, eso que me interesa bastante hablar de eso. Eh, el mercado colombiano tuvo un auge desde el año 2002, Sí, 2001 al año 2013. La bolsa subió bastante, las empresas se valorizaron, hubo muchos inversionistas que hicieron unos recursos importantes y hubo democratización de empresas públicas y eso permitió que la gente comprara acciones y esas acciones se valorizaran. Colombia en el año del 2002 al 2010 aproximadamente hubo mucho proceso de M&A y de adquisición y eso generó crecimiento en la bolsa, ¿cierto? sí. Todo el proceso de M&A y de crecimiento. Sin embargo, llevamos 10 años donde el asset class, acciones Colombia, no está entregando rentabilidad a los inversionistas. ¿Y eso por qué es La, así? la bolsa colombiana no es de buy and hold en los últimos 10 años. Es una Mm, bolsa colombiana de momentum, mm, ¿sabes? Tenemos muy pocas acciones ya listadas. El diseño y la estructura que tenemos del índice o de los emisores, porque al final son los emisores, no han permitido generar valor a los inversionistas. Si tú ves el gráfico del índice de la Bolsa de Colombia en los últimos 10 años, no ha entregado valor. Las empresas han crecido, pero no se han valorizado los activos. Entonces, la historia buy and hold en Colombia no está siendo constructiva y es producto porque tal vez no tenemos nuevas empresas y nuevos emisores innovadores con nuevas historias, claro. ¿cierto? Es No, la misma situación acá en Argentina. compremos la petrolera, compremos el banco, los bancos tienen NIMS, tienen Mm, sus rentabilidades pues son acotadas producto también de la pandemia, etcétera. No hemos podido encontrar nuevos emisores que mm, estén en la bolsa para que refresquen la historia, claro. ¿cierto? Refresquen ese cuento, esa historia bonita que Mm, tuvo la Bolsa de Colombia en el año 2002, mm, que eran los mercados emergentes creciendo, la economía colombiana creciendo en infraestructura, la ley, digamos, cuando vinieron varias petroleras y sacamos 1 millón de barriles de petróleo por día, eso se está agotando un poco. mm, Entonces, ¿qué necesitamos? Nuevas empresas que sean las nuevas historias. Aquí claro, tenemos unos unicornios, pero tal vez no hay incentivos para estar en la bolsa local, sino estar listados en Nueva York, claro. donde haya el gran capital
Y yo como dueño quiero estar en Nueva York y de pronto no acá. Mm. Entonces se ha ido un poco la bolsa como el equity en acciones. Es una historia de 10 años que no ha entregado valor a los inversionistas en el buy and hold, ¿cierto? Ha Como que entregado no trading. despierta interés entre los No, inversores, claro. no, y creo que hace falta meterle el push a eso. Han salido nuevas herramientas para comprar acciones desde el celular, que me parece buenísimo. Hay que bajar, digamos, a la gente del común que inviertan en el mercado regulado, porque te Claro, cuento algo, no sé si pasa en Argentina, en los países de nosotros, alguien monta una historia de pirámide que va a tener retornos altos y tiene captaciones importantes de dinero. Y usted acá. monta un fondo bonito, Mm. regulado, con todas las de la ley, $1 millón, $2 millones, Mm. y después usted ve que alguien, gurú, Mm. mesiánico de las finanzas, dice que va a rentar el 15 del 20, tiene $10 millones de la gente del común y luego se perdió y son las grandes crisis. Educación financiera, ¿ves? Sí, esa El historia se sistema repite. colombiano, Mm. el sistema colombiano regulado es fantástico. La regulación que ha hecho Colombia es fuerte y está elaborada con los mejores estándares internacionales para proteger el ahorro del público, que es el bien tutelado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una buena estructura regulatoria de protección al inversionista, necesito esa educación para que entren los inversionistas Claro, o y sea, no la estén educación comprándole y a las los nuevas gurús, historias. Sí, no le estén comprando a los gurús claro, que prometen grandes rentabilidades, los cripto traders, los sí, cripto eso hay en gurús, los todos cripto lados. analistas, ¿cierto? Y nuestros países caen ahí, en esos esquemas piramidales y demás. Si duele mucho, pues digamos, a uno le duele como economista, haber sido regulador, ver que la gente cae en esas estafas Claro, piramidales o de captación indebida de recursos, teniendo un sistema financiero regulado y robusto claro. al servicio de los colombianos, la verdad. Es increíble, pero es una cosa que sigue pasando. Y te iba a preguntar, te quería hacer dos preguntas más. Una, ¿qué tipo de tendencias estás viendo dentro de las finanzas cuantitativas, si es que si hay algo a destacar? Y otro, ¿qué te imaginas que puede pasar en la pospandemia, por decirle un nombre, no se sabe ni cuándo va a terminar esto, ¿no? Pero en una etapa pospandemia en las economías emergentes, o sea, en América Latina, ¿qué te imaginas que puede pasar? Bueno, entonces entremos por el lado de la economía y luego vemos para dónde van las finanzas cuantitativas. Sí, Yo creo que a los mercados emergentes, especial Latinoamérica, nos pasó factura la pandemia sí. por no haber cerrado, por no haber disminuido las tasas de informalidad laboral. Claro, por eso mismo te lo preguntaba, porque yo pienso que esto ha sido como un cimbronazo que... Un cimbronazo, mira, Mm. cuando tuve la oportunidad de estudiar, cuando era estudiante de economía, como todo estudiante de economía, fui alguna vez asistente investigador de algún profesor Sí. y estudiamos la informalidad laboral. Mm. Y la informalidad laboral es gravísimo para un país, si bien genera dinámica de mercado, Claro. Mm. dinámica del día a día. Mm. La informalidad laboral, nadie de los documentos que leímos en esa época, y me acuerdo yo, nadie pensó en un cierre de una economía como pasó en nuestras economías, Claro. con bajo acceso a tecnología, paramos los países y la informalidad nos empobreció más. Claro. Si nosotros hubiésemos tenido bajas tasas de informalidad, gente trabajando en empresas, Mm. el impacto en pobreza hubiera sido mucho menor, Sí. ¿cierto? ¿Qué pasa? Nuestros países no son tan tecnológicos. Mm. No todo el mundo tiene internet en las casas, Claro. ¿cierto? No Sí. todo el mundo puede trabajar en un home office, Mm. porque es que nuestra industria es manufacturera, ¿sí me entiendes? El Sí. grueso de nuestra industria es manufacturera y quienes se vieron afectados, los que no podían movilizarse, los que su trabajo no se puede hacer en home office, los que tuvieron que renunciar porque los niños no volvieron al colegio, Mm. quienes no les pasó factura, los que se pueden conectar desde su computador y Claro. cumplir Sí. sus funciones. Pero cuando nuestros países tienen altas tasas de informalidad y somos manufactureros, nos pasó factura Mm. y nos devolvimos en pobreza y en indicadores de pobreza aproximadamente 10 años,
yo creo que es una crisis regional. Perú, Sí, Argentina, Chile, yo creo, Chile no tanto, pero sí la informalidad laboral nos pasó factura. No todo sí, el mundo, su trabajo era tecnológico, o no todo el mundo estaba en una empresa donde la empresa podía aguantar los embates y pagar nóminas por un tiempo claro. o jugar con las nóminas, sino simplemente es que soy informal, ya no tengo ingresos, pasé a tener cero. Sí, sí, el tema es esto que para mí lo que pasó con la pandemia como que lo hizo más visible, ¿no? Pero es una realidad que todo el mundo sabía que estaba. El tema es si va a cambiar ahora. Obviamente que no depende ni, ni de vos ni de mí, pero bueno. Yo creo que hay que salir. Yo soy de los que creo que las economías hay que abrirlas para que generen movimiento de dinero y puedan salir. Es Mm, que una vez yo hablaba con un señor que vendía dulces en la calle. sí, Nosotros no cerramos la empresa porque esto es como tecnología, igual teníamos una claro, oficina, pues éramos pocos. Y él decía, es que si no hay gente en la calle, yo no vendo. claro, y sí. Y se empezó a generar ese loop. Así era él, así eran 10 vendedores, 20, 30. Mm, El comercio informal, si no hay gente en la calle, no compra. O sea, nos mataron los cierres realmente. Y porque como éramos informales, mm, yo no podía pedir un subsidio del desempleo, yo no podía, digamos, subsidiar la nómina porque no tenía nómina porque era informal. claro, Un impacto muy grande, cosa que no pasó en Estados Unidos o en Europa. eh, los trabajos eran más de servicios, son economías de servicios. claro, Nosotros somos economías manufactureras. claro. Entonces nos dolió mucho. Sí. Y ahora Sí, vamos a hablar de esto que te decía, lo de las tendencias que está viendo dentro de las finanzas. sí, el futuro son las matemáticas en Mm, finanzas, ¿cierto? Por un lado, la inteligencia artificial está sí. entrando cada vez más a tomar decisiones financieras Mm, para evitar los sesgos cognitivos que pueda tener un operador a la hora de tomar una decisión. claro. Las capacidades computacionales se han ido incrementando, lo que ha permitido la entrada del Big Data y la adopción y ha permitido generar mayores cálculos eh, y de predicciones y tener información. Entonces tengo Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning y lo incorporo a los mercados financieros. Si bien hay algo que se pierde a la hora de dejar todo automatizado, Claro. si permito absorber información y procesar muy rápido y poderme tomar una decisión. Las finanzas cuantitativas, el machine learning, la inteligencia artificial, llegaron no a desplazar al trader, sino debe ser pensado como una herramienta para fortalecer las inversiones, Ujú, ¿cierto? No es que llega uno con un robot bajo el brazo y van a echar a 10 traders. No, señor. Van a fortalecer los procesos y hay que dar el paso. Sector financiero o de mercado de capitales que no migre a la inteligencia artificial, al Big Data, al tema cuantitativo, se va a ir rezagado. Esos asset managers que no incorporen herramientas de inteligencia artificial y cuantitativas, cada vez van a ser menos recursos los que van a tener para administrar, porque van a estar en desventaja de la industria y claro. la industria va a ir cambiando. Recuerda antes, los traders eran traders de teléfono y nada, Sí, ahora están inspirando cálculos. Eh, los traders ahora son matemáticos, sí, esa tendencia ¿cierto? está. Economistas y matemáticos. Va a haber Sí, una parte muy importante y lo importante es poder bajar ese lenguaje y llevarse al inversionista para que entienda cómo se fortalecen esos procesos de inversión desde el punto de vista cuantitativo. Pero las finanzas cuantitativas cada vez están en juego la inteligencia artificial, el big data, el machine learning, etcétera. Eso claro. va para allá. Sí, y eso no crees justamente esto que dijiste, lo del explicárselo al inversor. ¿No ves como cada vez más lejos del inversor normal, no sé, común? Como que se ve como muy sofisticado ese mundo, por eso te lo digo. Claro, ahí es cuando llegan los asesores financieros Mm, involucrados en esta tendencia, donde ellos deben bajar esto y claro, llevarlo en un bajar. lenguaje sencillo al Mm, inversionista. El asesor financiero no va a ser un robot. mm, El asesor financiero va a ser la persona que entienda al inversionista y mm, le pueda bajar esa información
y entenderle sus deseos. Lo cuantitativo está en producto, los que diseñan los productos y los mercados. Claro. Pero el asesor debe estar ahí, es entregando, bajando esa información de una manera sencilla, clara y confiable para el inversionista. Sí, sí. Bueno, y por último te quiero preguntar, o sea, es una pregunta que hace mucho que no hago, pero con la que solía cerrar algunas de mis entrevistas. ¿Qué es para vos el dinero? Yo creo que cuando uno maneja dinero de clientes, vamos a dividirlo en dos, dinero personal y dinero de clientes. Sí. El dinero de clientes es algo tan sagrado. A mi juicio, el asesor financiero debe cuidar el dinero de los clientes, o sea, es cuidar su dinero, entendiéndolo como es, porque su cliente ha hecho esfuerzos enormes para tener esos dineros, Claro. ¿cierto? Ya sea una herencia, ya sea lo que sea, hay una trazabilidad de trabajo, de industria familiar, de lo que sea. Sí. Entonces, sea cual sea el monto de su cliente, hay que cuidarlo como si fuera suyo. Por eso, digamos, usted debe actuar en los negocios como buen padre de familia, cosas que son filosóficas y los debe cuidar. El dinero es algo sagrado porque es dinero de las personas desde el punto de vista de clientes. Esos asesores financieros que todos conocemos que se ríen cuando sus clientes pierden plata, duelen mucho, ¿sabes? Porque el cliente que a veces llega con $1,000, otro que llega con $200,000 o $1,000,000, para todos es igual de importante. Por eso cuando alguien llega con inversiones de $1,000, $500, 200, créame que está depositando es confianza. Y el dinero es como ese dote que usted le van a dar y depositan su confianza y su confianza es el dinero de ellos en inversiones, ¿sabes? Y el dinero a nivel personal, el dinero es un medio para adquirir bienes y servicios, ¿sabes? Para poder, sí, como le dice la economía, adquirir bienes y servicios. Sin embargo, debe haber un correcto balance entre la apreciación que tiene una persona del dinero con su vida personal, ¿sabes? Tampoco es vivir persiguiendo dinero y cuando lo persigue usted ya viejo y no puede disfrutar la vida. Entonces hay que tener realmente un balance por ese lado. El dinero es un voto de confianza muy importante porque ganarlo me cuesta trabajo, invertirlo es producto de un trabajo. Entonces yo le entrego a alguien confianza y quiero que lo maneje de lo mejor posible. Tal cual. Bueno, Andrés, vamos a cerrar acá la entrevista. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Lupe, encantadísimo de verdad por este espacio, la posibilidad de hablar. Aquí estamos.